que alguna vez me crucé, Sí. por supuesto que es el más importante, y no solo por una cuestión de carácter ideológico, ¿no? Sino por lo que representa desde el punto de vista humano, me parece. Sí, totalmente. Bueno, hablando de la Alondra, está acá Emiliano Fernández. Emiliano, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Carlos, Belén, Eduardo. ¿Hubo ¿Te reunión hizo mal anoche? el fresco? Un placer. Y vengo hace unos días, con los cambios de clima me mataron. Me tuve que poner hasta inyecciones para ir a Fresa después de que caí. Ahora prácticamente estamos recuperados, pero queda todavía alguna secuelita. Bueno, ya vamos a hablar de Fresa porque es importante, es una noticia que no se agota en la inauguración. Pero bueno, anoche hubo una nueva reunión del grupo Alondra. ¿Es así? Sí, una reunión de trabajo, sin fotos. Sin fotos, ¿no? No hubo fotos. No, sin fotos, sin periodismo, sin show, creo. Creo que amerita que empecemos a delinear determinadas cuestiones, ¿no? Empezar a discutir cómo nos vamos a llamar, discutir las reglas con las cuales vamos a definir los candidatos, a discutir los armados territoriales. Yo soy un convencido de que esto va a ser de abajo hacia arriba. Así que bueno, sí, el resumen, la conclusión de la reunión es que hay que ya ponerse, digamos, yo soy de la vieja usanza, ¿no? Cuadernito y lapicera a delinear determinadas cuestiones. Creo que hay muchos que están esperando que el grupo La Alondra se rompa, muchos que están sosteniendo que cuando tengamos que definir el candidato esto se va a romper. Yo soy de los que cree que cuando se fijan reglas, por eso es importante fijar reglas, fijar pautas y después cumplirlas, de juego, ¿no? Uno, a ver, se puede romper algo cuando las reglas se rompen, ¿no? Si las reglas se rompen, ahí obviamente que algo se rompe. Pero porque no hay foto, porque no hay foto. Desacomodar. Entonces, se reunió anoche en una casa en las afueras de la ciudad. Sí. ¿Y quiénes estuvieron? Mira, excepto Ani Pereira, que está con un problema familiar, sí. De salud, un familiar, el resto estuvimos todos. Estuvo Damián Garabano, estuvo Camau, estuvo Marcelo Chaín, Pedro Casani, Aníbal Godoy, Daniel Gramajo, José Peloso, Elvira Miranda, estuvo Laura Marcoré, David Moulín, Miguel Yancoil, Lisandro Almirón está en Buenos Aires, con lo cual fueron sus representantes, que fue la presidenta del Partido La Libertad Avanza, que es Laura Marcoré, que es su esposa, David Moulín y Miguel Yankovic. Así que la verdad es que estuvo muy bien representado. Bueno, estuvo Flavio Serra también. Y no sé si me estoy olvidando de alguien más. Estuvo Ingrid. Por eso, tío, estuvieron absolutamente todos, excepto Ani, exceptuada, ¿no? Por la situación. Y bueno, familiar ¿se avanzó en algo? Con respecto a la estrategia esta de, bueno, generar reglas para ver cómo se definen cosas. Sí, avanzamos, digamos, que nosotros tenemos un sector muy importante, una definición de que esto tiene que ser un proyecto provincial, ¿no? Yo soy un convencido de que nosotros no estamos armando una alianza electoral para el 2025. ¿Sí? Por ahí podemos caer en la tentación de, si pensamos que es una alianza electoral para 2025, hay que embanderarse 100% con La Libertad Avanza. Yo creo que nosotros estamos armando un proyecto de provincia para los próximos 30, 40 años, en el cual en la mesa hay actores muy plurales. Hay actores que responden a Hacemos a nivel nacional, hay actores que responden a un peronismo más moderado a nivel nacional, y yo creo que debemos ser respetuosos de esas diferencias. ¿Sí? Esta mesa nació de esa manera. Yo soy uno de los que cree que nacionalizar una elección no trae buenos resultados, ¿sí? Por lo menos a largo plazo. Entonces, bueno, es saludable las posiciones que cada uno marca, porque también creo que esto es importante. Si no, entonces vamos a una mesa donde hay mucha hipocresía, ¿no? Entonces yo creo que la hipocresía hay que dejarla de lado, y yo creo que se está avanzando, ¿sí? Por eso digo, a diferencia de los que muchos creen que esto no iba
a tomar color. Creo que está tomando un buen color. Ahora depende, ¿no?, de poner la generosidad en hechos. Eso que vos siempre pedís, digamos, y la hay confianza, ¿no? Hay que ver si ocurre, digamos. Bueno, yo creo que por eso una definición muy fuerte fue en la mesa que tenemos animus societatis, o sea, queremos estar todos en un mismo lugar, ¿sí o no? Bueno, eso fue una conclusión de que sí. ¿No? Si hubiese dicho que no, iba a estar un poco más complicada la cosa, pero tenemos la intención de conciliar posiciones. Ahora, una cosa que decís que es importante, porque, bueno, te quiero preguntar cuál es el alcance que tiene, es, nosotros estamos armando un esquema que mira más allá de la elección de este año. ¿Eso qué quiere decir? Porque entiendo para futuro, pero ¿y qué pasa con la elección de este año? Bueno, nosotros, a ver, entendemos que este año tenemos elecciones y tenemos que presentarle una propuesta a los correntinos, una propuesta competitiva y una propuesta que creo que tiene muchísimas chances de ganar la provincia. Si hacemos bien las cosas, si las hacemos con humildad, si las hacemos con inteligencia. Sí, un poco, ustedes estaban hablando, ¿no?, del Pepe Mujica. Si imitamos un poquito al Pepe Mujica y al Papa Francisco, ¿sí?, no mirarnos tanto al ombligo, no pensar tanto en nuestros intereses o pensar que esta es la oportunidad, la última o la única que voy a tener. Sí, pero eso solo decís vos, Emiliano. Eso también, vos sos consciente de eso, ¿no? No solo yo. Hay muchos dirigentes de la mesa que lo piensan, lo dicen. Y aquellos que no lo piensan y no lo dicen, espero que en el transcurrir hasta la definición de la alianza lo puedan sentir y lo puedan decir. Ahora, porque perdón, Eduardo, si no, entonces le vamos a estar fallando a la gente, porque si no, entonces hacemos la misma de siempre, la de la vieja política, que estamos preocupados y concentrados en a ver qué cargo vamos a ocupar. ¿Sí? Yo ayer fui uno de los que dije en la mesa, todos aquí tenemos que poner un renunciamiento sobre la mesa. El renunciamiento es, ¿estás dispuesto a no ocupar ningún cargo en pos de un proyecto colectivo? Bueno, yo lo manifesté. Si tengo que volverme a mi casa, me vuelvo a mi casa. Por supuesto que tengo mis ambiciones. Obvio. Y manifesté, pero creo que hay un fin superior, que es sacar a Corrientes del lugar donde hoy está. Ahora, a nosotros, viste que últimamente, y por obra y gracia del presidente de la Nación, si hay un colectivo atacado, defenestrado, ese es el periodístico, digamos, ¿no? Desde ese lugar también digo que si por ahí la prensa, qué sé yo, desconfía de cosas, también es porque tiene argumentos, porque hay trayectorias y porque siempre, más o menos, pasó eso, digamos. A la hora de los bifes también se definen cuestiones relacionadas con los intereses personales y eso es lo que impide muchas veces construcciones colectivas exitosas. Sí, mira, la sociedad argentina vive en una alta hipocresía, ¿no? Y la dirigencia política cae también en eso. Nosotros ponderamos que después de 40 y pico años vivimos en democracia. Sí. ¿Pero qué hacemos para consolidar la democracia? ¿Está? Y doy algunos ejemplos. Cuando la justicia te es favorable, la justicia funciona. Cuando la justicia no te es favorable, la justicia es una porquería. Obvio. Cuando un periodista habla bien de vos, es el mejor periodista del mundo. Cuando un periodista habla mal de vos, son operetas, son unos ensobrados. Entonces, me parece que hay que empezar a tener más respeto. Entre nosotros tenernos más respeto. Y entender que un político, que un periodista, ¿sí?, puede tener sus propias opiniones, que en algunos puntos van a coincidir con nosotros y en otras no van a coincidir con nosotros. Y vivir en democracia es aceptar que el otro puede pensar distinto. No, Eduardo Ledesma habló mal de Emiliano Fernández y yo tengo que salir a matarlo a Eduardo Ledesma porque habló mal de Emiliano Fernández. Eso son... Ni siquiera mal, ¿no? Hay algunos que le decís algo, sí, aunque no sea nada malo, pero no soportan la crítica, digamos, ¿no? Esas son características, te diré, peligrosas de de un gobierno autoritario. Exacto. Y ya lo vivimos en la Argentina.
Por eso digo, no nos nacionalicemos, no nos compremos discursos que muchas veces son para los porteños y no para los correntinos. Bueno. De todas maneras, me parece que lo que hace falta en estos armados que son, yo le decía, heterogéneos. Heterogéneo es un adjetivo, por lo tanto, dice cómo es el espacio. El espacio, hay un espacio heterogéneo. Heterogéneo es muchos retazos, yo decía recién. Esto como una política de retazos. Eso necesita una articulación, necesita un conductor, un líder o un candidato. El tema es cómo se va a elegir ese candidato que tiene una función de conducir hacia el futuro, pero también, y le dije ayer a Camago Espínola, contener las tensiones internas. Exacto. La clave es también contener la disputa interna, y él tiene que ser capaz de ver y de tensionar esas dos cosas, para adelante y adentro, que nadie se vaya. Digamos, ¿cuándo llegará ese momento? Bueno, a ver, yo creo que primero todavía todos pensábamos que se iba a definir la fecha de elección, no se definió, o sea que yo creo que todavía está el plazo de definir primero cuándo van a ser las elecciones, y de ahí van a correr 30 días para el cierre de alianzas. Mira, yo creo que todo el mundo puede decir una encuesta. Una encuesta es un factor, es una variable. No creo que sea una variable determinante, porque hay ciertas picardías, ¿no? Hay ciertas picardías. Yo veo ciertas picardías en algunos sectores, ¿no? Que miden un espacio y a lo que mide el espacio le ponen un nombre, ¿no? Entonces, fulano de tal mide 20 y pico de puntos. No sé si mide 20 y pico de puntos. 20 y pico de puntos mide el espacio. ¿Querés que te diga algo sin fingir demencia? Sí. De todo lo que estás hablando, se me hace que estás hablando de Lisandro Almirón, porque todo eso hace La Libertad Avanza. Mide espacio, le pone nombre. Lo hacen nacionalizamos, nacionalizamos, no hablo de lo está haciendo Lisandro Almirón. Se está queriendo parecer al presidente, poco más, se está dejando el pelo largo, qué sé yo. Entonces, ahí también hay que, ¿cómo hacer? ¿Cómo generar esa... Pero, a ver, perdón. La Libertad Avanza lo puede estar haciendo, el peronismo también lo hace. Ajá. Y son posiciones, y son respetables, yo los respeto, acepto su posición. Y como vivimos en democracia, entiendo que ellos deben aceptar la posición que uno tiene, y que yo la manifiesto, de que creo que eso no es bueno. ¿Está? Ahora, por eso digo, una encuesta no es definitiva. Creo muy importante lo que decía Carlos, es definir también, primero, ¿qué es lo que busca la sociedad? ¿Qué tipo de líder busca la sociedad? ¿No? ¿Busca un líder que latigue a la gente, como estamos acostumbrados, que no consensúe, que sea como una especie de monólogo, que tiene que hablar solo uno y los demás tienen que aplaudir? Yo dije que en esa no estoy, En ningún espacio donde quiera haber un monologuista con aplaudidores. Yo la verdad que creo que al circo fui una sola vez en mi vida, y no es algo que me guste, porque no me gusta el maltrato hacia los animales. Gracias a Dios en esta modernidad una de las cosas buenas es que ya los circos prácticamente no tienen más animales. Creo que hay que interpretar el mensaje de la sociedad. ¿Qué perfil está buscando la sociedad para el candidato? ¿Qué candidato o qué dirigente puede lograr esos consensos de reducir las tensiones internas? ¿Y qué ves en los perfiles? Porque el perfil, justamente los candidatos, y culturalmente la Argentina y la historia cultural de la Argentina indica que nos gusta, o está estudiado, digamos, el tema de un liderazgo potente, fuerte. Por eso tenemos presidencialismos, ¿no? Entonces el presidencialismo obedece a un espíritu de época que continúa, creo, al menos para mí. ¿Cuál es ese espíritu de época? ¿Cuál es el tipo de liderazgo que busca la sociedad? Bueno, a ver, yo creo, la sociedad busca autoridad, lo que no busca es autoritarismo, no hay que confundir autoridad con autoritarismo, ¿no? Vos podés tener un liderazgo carismático, ¿sí? Donde yo entiendo que un líder carismático debe compartir el poder, debe escuchar, debe tener capacidad de escucha, ¿sí? Ahora, si no nos caemos todos en el diario de Irigoyen, ¿no? Sí. Todos, yo escucho nomás a los que dicen que Emiliano Fernández es el mejor, que soy lindo, no me sirve eso. Si después no caigo en la realidad,
que afuera de eso, afuera de ese entorno, hay gente que está pensando otra cosa y yo me tengo que nutrir de los otros que están pensando cosas distintas. Ahora, muchos políticos caen en esa tentación. Emiliano, y ahí tenemos un segundo factor, ¿no? Sí. O sea, tenemos la encuesta como una herramienta, sí. ¿no? Esto otro, bueno, los focus group te dan perfiles, ¿no? Exactamente. Ahí tenés otro elemento. Exactamente. ¿Y qué más? O hasta ahí, o por bueno, ahí. los que, a ver, ¿quién genera más consenso? Okay. ¿Quién puede traer más aliados a la alianza? Okay. ¿No? Digamos, hoy a todos los dirigentes del grupo Alondra, vamos a decir, que hablamos con otros partidos políticos, bueno, hay partidos políticos que tienen algunas... Lo que pasa es que eso después algunas, vamos a decir, incertidumbres o reparos, decir, che, bueno, ¿y cómo va a ser esto? ¿Y cómo va a ser lo otro? Yo me puedo sentar, pero denme un poco más de claridad. Pero la mayor dificultad de los espacios heterogéneos es la conducción para tomar decisiones, digamos. Enrique Cardoso hablaba de mayorías bobas, ¿no? Obviamente aludía a la fragmentación política en Brasil, que era mucha en su momento, y él decía que sí, de tanto en tanto lograba algo, pero era una mayoría boba. El tema es, porque no se sabe bien hacia dónde va, ¿no? El tema es cómo se construyen esas mayorías, cómo se sostiene la mayoría. Pero además ¿cómo se sostiene? Con tanta diferencia, porque hay una forma de hacer política, claro, y de hacer gestión de gobierno que Elvira vos tenés Miranda muy con clara. José. Claro, o que Elvira Miranda que tiene una militancia de hace muchos años que me cuesta como encajar con Lisandro Almirón, que tiene una mirada un poco más destructora, por ejemplo, del Estado y todas estas cosas. ¿Cómo se junta todo eso en una gestión de Estado o en este proyecto que vos decís de a 30 a 40 años? Bueno, yo creo, vuelvo a repetir, con un valor que lo mencioné hoy, con respeto. ¿Sí? En la mesa, Elvira, por ejemplo, plantea cosas que quizás están en la antípoda de lo que puede plantear Lisandro, otro actor de La Libertad Avanza. Pero hay respeto, hay escucha. Y yo creo que, esto lo dije en Fresa, acuerdo en varias ideas que me parece que están bien del gobierno nacional, ¿no? Estoy de acuerdo en el equilibrio fiscal, en el déficit cero. Estoy de acuerdo que este país va a salir adelante cuando apostemos por el sector privado, por el industrial, por el productor, y dejemos de utilizar al Estado como la caja, ¿sí?, en la cual nosotros le damos trabajo a la gente para mantener cautivo el voto. En eso Milei lo plantea muy bien y tiene razón. Esas son las prácticas que hay que cambiar. Ahora, yo tengo un pequeño reparo que es, para mí no hay libertad si hay exclusión. Un pueblo que es pobre no va a poder ser libre. Entonces, para que un pueblo sea libre, tenemos que darle desarrollo económico con justicia social. Con justicia social, que no haya exclusión en la sociedad, que todos tengan oportunidades. A ver, Finlandia, ¿no?, un país de primer mundo, una sociedad desarrollada, uno de los sistemas, vamos a decir, educativos más prestigiosos del mundo. No hay educación privada. ¿Sí? Todas las escuelas en Finlandia son públicas. ¿Por qué? Porque el Estado entiende que a todos los niños de Finlandia y jóvenes de Finlandia, sean ricos o pobres, todos tienen que tener las mismas oportunidades. Después, una vez que salen del sistema escolar, es voluntad de cada uno y esfuerzo de cada uno salir adelante, ¿sí?, en la relación entre la sociedad y el mercado. Bueno, pero el Estado te dio las herramientas, claro, para que vos no estés a la deriva. Pero también te cobro, se pagan impuestos importantes, sí. No hay una cultura tampoco de ir por afuera de las cuestiones impositivas, es decir, nadie está avivándose ahí, o sea, hay todas unas cosas que nosotros todavía carecemos, digamos. Eso, ¿no?, que vos planteás, Eduardo, me diste como en la tecla, porque es una discusión que la tenemos que dar. No, por supuesto. Miren, la discusión no es bajar los impuestos, no es eliminar impuestos, ¿sí? Porque yo les propongo a los que dicen que hay que eliminar impuestos, que eliminemos todos los impuestos por un mes, ¿no? Eliminemos todos los impuestos por un mes. Que el municipio no te junte la basura, que no te ponga la luz, ¿sí?, y que no te preste un montón de servicios. ¿De dónde va a salir la plata para esas cosas? Entonces, la discusión no es eliminar impuestos, la discusión es que la plata que vos pagás
tus impuestos, las cosas funcionen. Sí, sea trazable. ¿Sí? En Europa, en Estados Unidos, la carga tributaria es quizás mayor que el de la Argentina. La diferencia es que las cosas allí funcionan. Sí. El problema es que cuando en Argentina va a un hospital, paga impuestos, va a un hospital, no pasa nada. Vas a una escuela, el pasto alto. Vas a la policía, tenés problemas. Vas a tal lado, tenés problemas. Ese es el problema. La discusión no pasa por cuánto pagamos de impuestos, pasa por qué hacen con la plata los impuestos. Ahora, Emiliano, una de las cuestiones también, de nuevo, que se está hablando, más allá de lo que diga Marco Orey y compañía, ¿no? Es que el gobierno está hablando con el gobierno de Corrientes está hablando con el gobierno de la Nación. Una de las posibilidades es que la Libertad Avanza desde Buenos Aires decida o apoyar por un lado el grupo Alondra, o tener un candidato solo, o que vaya y se alíen con el gobierno. Si eso pasa, digamos, las dos cosas, ¿no? Una es el statu quo, digamos, ¿no? Que la Libertad Avanza esté en el grupo Alondra. Pero si pasan alguna de las otras dos cosas, es decir, que apoyen un candidato propio, solo, y que vaya y compita y que a contarse las costillas, o si la Libertad Avanza termina acordando con el gobierno, ¿qué va a pasar ahí con el grupo Alondra? Bueno, no puedo decírtelo ahora porque es una mesa de muchos actores que sería irresponsable decir qué es lo que va a pasar sin conocer ¿no? la opinión de los otros actores. Yo creo que nos vamos a sentar en la mesa y vamos a definir qué es lo que vamos a hacer, si lanzamos como alianza o no, sola, si nos aliamos con otra alianza. Bueno, esas definiciones creo que todavía no va a pasar. Ahora, o sea, todas las posibilidades están. Todas las posibilidades están. A ver, yo entiendo que la Libertad Avanza podría llegar a acordar con el gobierno provincial. Ahora, cuando vos mirás en los sondeos de opinión que la corrupción empieza a ser el primer punto, ¿no?, de inquietud de los correntinos sobre el gobierno provincial, y habría una incoherencia muy fuerte si la Libertad Avanza acuerda con un gobierno que la sociedad, ¿no?, en los estudios de opinión pública está diciendo que tiene serias dudas de corrupción. Bueno, entonces ahí vamos a ver qué pasa también si le damos a la sociedad ese mensaje, ¿no? Y hay algo que pasó porque ayer. En Chaco, ¿qué pasó? Sí. En Chaco es un gobierno nuevo que no tiene ningún, vamos a decir, atisbo de corrupción. Es más, la corrupción se decía que era el gobierno que estaba antes. Bueno, sin embargo, la Libertad Avanza está denunciada y con una investigación abierta en el Chaco por maniobras de la vieja política, sacarle plata a los empleados de ANSES y de PAMI para financiar a la Libertad Avanza. Sí. Hoy hay muchas situaciones poco claras que en realidad le hacen mal a la política, porque en fin todo termina cayendo en la misma bolsa, o la discusión de ficha limpia, si fue, si no fue. Esas cosas no le hacen bien realmente a la sociedad, no le hacen bien al descreimiento y al hartazgo que hoy tiene la sociedad con la clase política. No, pensé que es cierto que no te corresponde responder a vos de esto, pero sucedió ayer. Hubo un desprendimiento de Eli. Eli Capital decidió quedarse en el gobierno, ¿no?, y no irse. Este es un dato que es muy importante porque puede repetirse. ¿Cómo ven eso? Pensaba en esto, porque en realidad mi pensamiento es este. ¿Cómo se articula después todas estas disparidades? ¿Cómo se articula territorialmente, políticamente? Todo esto, ¿cómo se hace? Es muy difícil de organizar 10 espacios, 20 espacios. Sí, no es, a ver, es una tarea ajedrecística, te diré. Claro. Y de surcir, digamos. Es una tarea ajedrecística, pero es una tarea también de voluntad política. ¿Sí? Por eso digo, si a la mesa nos vamos a ir a sentar con el condicionamiento de si no me dan esto, no estoy, bueno, eso no va a ir a buen puerto, me parece. Pero hoy, a ver, desprendimientos va a haber de todos lados. Sí. De hecho está todo fragmentado. Sí, de hecho, mira, así como, a ver, vos escuchás sectores que dicen, no, yo me quedo en el gobierno, yo escucho todos los días sectores que se van a ir del gobierno. Pero el que está fragmentado, mirá. Se van a ir del gobierno si
el candidato es tal cosa. Sí, sí. Me voy a ir del grupo La Londra si el candidato es tal cosa. Bueno, Es que todo está en proceso de... está todo muy en ebullición, en fragmentación, por eso... Pero de última eso está bien, digamos, cada cual con su cada quien. O sea, yo podría votar un candidato oficialista, depende de quién sea, y podría votar un candidato del grupo Alondra, y depende de quién sea. Está claro, ya creo que a quien no votaría, digamos, ¿no? Pero no tampoco lo escondo. Pero es una posición, y lo digo yo con nombre y apellido. No uso seudónimos ni cobardes en las redes sociales, digamos, lo digo, y me parece que como ciudadano tengo derecho. Y el 1,5 millones de correntinos tiene derecho a opinar, a elegir su voto, y es en definitiva el que va a decidir esta cuestión, más allá de lo que te parezca a mí, a vos, a Carlos, a Belén. El pueblo es soberano. Pero por supuesto. Por eso... Después bancársela también, ¿no? Esa es otra picardía que yo escucho muchas veces en la política, ¿no? Cuando un resultado electoral no te es favorable, la gente no sabe votar, ¿no? Digo, no, la gente no sabe votar, mirá lo que votaron. Ahora, cuando te votaron, no, sí, ahora sí. La Aprendió gente a votar, qué inteligente. Aprendió a votar. No, señores, la gente siempre sabe votar y tiene distintos elementos por los cuales ir a votar, ¿no? Emocionales, racionales, de piel. Pero las últimas elecciones en Corrientes son una muestra cabal de que la gente sabe determinar perfectamente qué tipo de elección es, qué se juega y a quién le da su voto, digamos, ¿no? Virasoro siempre se caracterizó históricamente por votar intendentes y gobernadores más filoradicales y presidentes filoperonistas. Y vos decís, ¿no saben votar? Sí, la gente sabe votar. Por eso hay que empezar a romper este tipo de picardías, ¿no? Bueno, ¿algo más? Sí, dos cosas. Dale. No voy a... ¿Qué onda la foto con Ricardo Colombi? Nada, fue una simple coincidencia de que el doctor Colombi llegó más temprano al evento, después llegamos nosotros, se empezó a acumular... Hasta yo casi me saco foto con Colombi. Bueno, Carlos estuvo presente. Estuve de temprano ahí. Se empezó a acumular mucha gente, muchos invitados, y la verdad que para no hacer tan engorrosas las recorridas, empezaron a alargar grupos. Bueno, justo coincidió que ahí el doctor Colombi estaba hablando con directivos de INSUT igual que nosotros y nos dijeron, ¿tienen problema en ir ustedes en un grupo? ¿Qué problema podemos tener? Y la otra pregunta... Creo que lo de Virasoro, como lo de Fresa, como lo de los 100 años de las Marías, también es una foto de cuando hablamos muchas cosas feas, marquemos algo bueno. No, ya con Timber. La convivencia pacífica y respetuosa entre dirigentes políticos que pensamos distinto. Estamos de acuerdo. Yo creo que hay que desdramatizar un poco, qué sé yo, y dejarse de joder con algunas cosas, porque al final, incluso, fíjate, qué sé yo, el modelo Acontimber que decía Carlos, vamos a hablar un poquito de eso también, ¿no? El Fresa. Ahí hay intereses políticos divergentes, históricamente divergentes, que concurrieron en pos de un objetivo productivo, ¿no? Con Timber, Massa, qué sé yo, Alberto Fernández, Gustavo Valdés, Emiliano Fernández. Si vos mirás ahí, esas tres cabezas en esos momentos no funcionan en armonía, sin embargo, dejaron por un lado sus cuestiones ideológicas y se pusieron a trabajar en un asunto estratégico, productivo de la provincia. Y bueno, acá pasa más o menos lo mismo con Fresa. Y Fresa, ¿qué es Fresa? Bueno, Fresa es Fuentes Renovables de Energía, es un complejo de biomasa de 2 plantas que producen 80 megas de energía limpia a partir de la quema de desechos forestales, ¿sí? Tiene un proceso ahí químico que termina transformándolo en energía. Eso es muy importante porque esos 80 megas de energía representan el 20% de la energía que consumimos todos los correntinos. Vaya paradoja, ¿no? Tenemos Yacyretá como la generadora de energía más importante de la Argentina y estos 80 megas que genera Fresa, y en Corrientes tenemos las tarifas de luz más caras de la Argentina. Y corte de luz. Y cortes de luz. Una cosa positiva, vamos a decir, de la desregulación que implementa el gobierno nacional. Esto hay que destacarlo. Por fin se va a terminar Camesa. Están desregulando y desguazando Camesa. ¿Por qué Yacyretá, como generadora correntina de energía, le tiene que vender directamente a Camesa para después Camesa venderle al distribuidor, que es la EPEC? ¿Por qué directamente no puede
Yacyretá o Fresa venderle directo a DPEC. Bueno, en eso celebro... ¿O por qué no nos cobramos la energía, no? Exactamente, Directamente. celebro la desregulación. Bueno. Celebro la desregulación. Creo que Fresa es una cuestión muy importante, no solamente porque resuelve un problema ambiental para Virasoro, robustece la matriz energética de Corrientes, pero bueno, además, Carlos es innovación. Sí, bueno, estuve en las dos inauguraciones, la primera y la segunda planta, y la verdad que es impresionante. Para Virasoro es un orgullo tener ese tipo de industrias. No, pero además Sí, los yo te empleados, diría que ¿viste? para toda la zona. Para ¿no? todo De Corrientes, la te diré. provincia. A mí me llama la atención los empleados porque hablo con los empleados, porque la clave no solamente es hablar con escuchar los discursos, sino hablar con la gente común, el empleado que está ahí. El tipo está contento, es la gente del lugar, ¿entendés? Los sectores, esto es muy importante, que nunca hicimos nota por eso, pero la empresa, el municipio, crea una tecnicatura. ¿Puedes contar eso? Eso es muy valioso. Sí, y eso nosotros eso nadie sabe, ¿entendés? Trabajamos con la mayoría de las industrias de Virasoro en el Centro Universitario Municipal, donde hoy las industrias becan a los chicos para que estudien la tecnicatura en mantenimiento industrial, la tecnicatura en mecatrónica. Ahora tenemos la intención de largar la tecnicatura en electrónica y una tecnicatura muy importante que va a estar asociada a Fresa, que es la tecnicatura universitaria en energías renovables. Bueno, ¿eso qué implica, no? Que la gente, además mano de obra local, esté altamente calificada. Esa es la idea de la empresa. Sí, claro. Lo expresó el presidente de el Grupo Insud. Insud tiene y el doctor Hugo Sigman tienen un gran apego por Corrientes, un gran apego por Virasoro. Es un grupo económico que apuesta mucho por la comunidad. Con la Fundación Mundo Sano nos han ayudado muchísimo en el tema del dengue, en el tema de capacitaciones educativas. ¿La escuela de San Alonso? La escuela de San Alonso, por eso digo, la verdad es para nosotros un orgullo tener ese tipo de industria, ¿no? Que además de dar trabajo, también apuestan por el sentido de pertenencia de la comunidad. Emiliano, Hugo Sigman es el productor de El Eternauta. ¿Viste El Eternauta? Vi, terminé de ver El Eternauta. ¿Cuál sería el mayor peligro de Corrientes como pasó aquella vez en El Eternauta? Viste que vino el problema que hubo, la nieve. ¿Cuál sería ese problema? ¿Cuáles serían esos problemas graves que pueden tener Corrientes de acá para adelante? ¿Qué Eternauta? ¿Qué Eternauta? Hay memes, ¿no? A ver. Vamos a decir. ¿Cuál serían? 2 o 3 puntos. Me dejás de ser picante y no ir a donde vos estabas apuntando. Dale. Para mí sería El Eternauta. el escarabajo. Vamos a hacer una autocrítica. A ver. Somos nosotros la clase política con un pensamiento tan conservador, ¿sí? Que viene latigueando al pueblo de Corrientes hace años y no realmente pensando que el pueblo de Corrientes, ¿sí? Que es sumamente trabajador, ¿sí? Y que vivimos en una provincia rodeada de ríos, con todos los recursos naturales, no podemos estar en la pobreza como estamos. Es importante lo que está diciendo. No podemos estar en la pobreza. Tanto en la Guerra de los Mundos de Wells como en este episodio del Eternauta, el problema está afuera. Y vos estás señalando que el problema está adentro. No, el problema lo tenemos adentro. Entonces... Pero ojo, la clase política, yo me incluyo, somos parte de la sociedad. Como sociedad correntina y como sociedad argentina nos debemos un gran debate, una gran reflexión. Ayer escuchaba cuando venía de Virasoro a Corrientes en otra emisora, un programa, no identifiqué qué programa era, pero hablaban de ficha limpia, ¿no? O sea, le reclamamos a los legisladores ficha limpia. Ahora, como ciudadanos, ¿somos limpios o estamos un poquito sucios? Bueno, es un debate que nos tenemos que dar todos los argentinos en serio, ¿no? Porque a veces reclamamos cosas, pero no nos miramos a nosotros como ciudadanos como somos. Emiliano, gracias. No, el agradecido soy yo. Un gran abrazo para todos ustedes. Emiliano Fernández estuvo acá con nosotros. Enseguida venimos.